Por todos lados en la palabra de Dios encontramos a los grandes hombres de Dios pagando altos precios por dar testimonio de su fe. Nunca se proclamó el Evangelio ni el advenimiento en el Antiguo Testamento del esperado Mesías, sino fue a través de hombres que pusieron en riesgo aún sus propias vidas para proclamar la verdad. Esto es un hecho que está en toda la Biblia. En esta ocasión vamos a enfocarnos al libro de los Hechos para extractar todas estas maravillosas verdades de él y darnos cuenta que también nosotros estamos llamados en estos últimos tiempos a dar testimonio del Evangelio. Me encanta, por ejemplo, aquel versículo precioso, o aquellos versículos de Juan 1, 7 y 8. Me encantan, porque a Juan el Bautista no se le define con un nombre, sino que empieza el versículo 7 de Juan 1 diciendo, este, sin ningún nombre especial, ¿verdad? Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y luego el versículo 8 nos remarca que no se trata ya de nosotros, que no somos el centro del universo, sino que cuando se trató de nosotros, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para pagar el precio con muchos sufrimientos para rescatarnos del pecado y de la muerte. Pero hoy, siendo rehabilitados por su gracia, se trata de que seamos instrumentos para que llevemos a la gente a su reino, para que Él reine en nuestros corazones y multipliquemos ese reino a través de nuestras vidas. El versículo 8 entonces dice así, Juan 1:8, este no era la luz. Él no era la luz, sino que tan solo vino para dar testimonio de la luz. Esta es la justificación de nuestras vidas. Este es el propósito de nuestras vidas. No solamente audible, sino visible. Este vino por testimonio. La única situación por la que los hijos de Dios estamos en este mundo es por un testimonio, para dar testimonio de la luz. Jesús dijo en Juan, si no me equivoco, 7:12, 8:12, Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros venimos para dar testimonio de la luz, no somos la luz. Qué interesante que la Biblia en el versículo 8 sea enfática en algo que debiera darse por hecho. Sin embargo, como no lo damos por hecho, el Señor nos permite reflexionar, enfatizar en que no somos el centro del universo. No somos la luz, no se trata de nosotros. Venimos para dar testimonio de la luz, punto. Este es nuestro maravilloso privilegio. Interesante es ver que en Hechos 1, 7 y 8 también, qué interesante, 7 y 8, Jesús cuando está hablando de cuando vendría el Espíritu Santo, del propósito, Él dice de esta manera, en el versículo 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, empezando desde el núcleo del hogar, ir afectando nuestro entorno como una piedra, como las ondas de una piedra al caer en el agua, poco a poco. Ese es el propósito de nuestras vidas. Esta palabra me seréis testigos es la palabra martus del griego, de donde derivó en español la palabra mártir, que tuvo su primera acepción como testigo en la iglesia de Cristo. Los primeros mártires a los que se les llamó testigos fueron los cristianos, los hijos de Dios, que pagaron un precio muy alto por proclamar el maravilloso evangelio. Pablo dice en Filipenses 1:29 que no solamente estamos llamados a creer en Él, sino a padecer por causa de Él. Este es el privilegio de los hijos de Dios. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en la última bienaventuranza, en la última de las 8 bienaventuranzas, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron en el Antiguo Testamento a los profetas que fueron antes de nosotros. Esta es la constante de todo hijo de Dios. Esta es una verdad que tenemos que enfrentar, una verdad de grande privilegio, una verdad que en la iglesia moderna se ha dejado a un lado, para dar paso otra vez a sentar a la gente en una iglesia haciéndole pensar que es el centro del universo y que Jesucristo es el genio de la lámpara maravillosa, es Santa Claus que va a venir a cumplir nuestros caprichos, pero esto no será así. Los hijos de Dios hemos sido llamados a un mayor privilegio, no solamente creer en Él, sino padecer por causa de Él.
Si estás proclamando verdaderamente el reino de Jesucristo en un mundo que es contrario al reino de los cielos, en un cosmos, es lo que significa la palabra mundo, ¿verdad? De donde viene la palabra cosmético, maquillaje, en un sistema de valores totalmente antagónico al reino de los cielos. Si tú eres una persona que está proclamando este reino de los cielos, de seguro, garantizado, sufrirás persecución por causa de la justicia. Si eres una persona diferente, que proclama con su vida el reino de los cielos, el reino de Jesucristo, el Señor y el Rey, tú sufrirás persecución por causa de la verdad, pero este será tu mayor privilegio porque tu galardón es grande en los cielos. Es increíble. Hoy estaremos enfocados en esta preciosa clase a esto. Vimos en nuestra primera clase que la iglesia necesita ser una iglesia dependiente del poder de Dios. Luego vimos en la segunda clase que la iglesia necesita ser una iglesia con una visión definida, desarrollando una misma forma de pensar y una misma forma de sentir. Esto es comunión. Y luego vimos que la iglesia debe ser una iglesia concertada, donde cada miembro debe saber cuál es su función y tan solo llevarla a cabo. Ahora veremos el maravilloso precio, ¿verdad? Una iglesia testigo. Dios obra en el valor o en el denuedo, como le llama la palabra de Dios. Vamos a adentrarnos en este precioso viaje que nos ayudará a conocer cuál es el más grande de todos nuestros privilegios. La Iglesia de Jesucristo es el organismo vivo donde se implanta y se desarrolla la vida espiritual, engendrada por la palabra de Dios y su Espíritu, con el objetivo de formar la imagen de Jesucristo en cada uno de sus discípulos. Sembrados en buena tierra presenta la serie Aprendiendo a ser la Iglesia. Clase número 4. Una iglesia testigo. Dios obra en el denuedo. El objetivo de esta semana será que podamos entender que no solamente hemos sido llamados a creer en Jesucristo, sino a padecer por causa de Él. Y que podamos pedirle al Señor, Señor, permíteme vivir el más grande de todos los privilegios, ser como tú. Nuestro versículo a memorizar será entonces Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En el contexto del capítulo 14 es maravilloso ver que Pablo ve a los discípulos con la capa caída, ¿no? Con el rostro un poco entristecido, porque fueron testigos de las pedradas en Listra, de la persecución en Iconio, en todas las ciudades que él venía visitando en este primer viaje misionero que empieza Pablo a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos. Y en lugar de regresar a Antioquía de Siria, él ya estaba en Derbe, bien cerquita de Antioquía de Siria. Él vuelve a regresar por todo el camino que había pasado él enseñando la palabra de Dios, dando toda la vuelta a fin de confirmar los ánimos de los discípulos que tenían su capa caída, que tenían el rostro así entristecido por ser testigos de lo que había sufrido Pablo por causa del testimonio de la palabra. ¿Y cuál es la palabra de confirmación que trae Pablo? ¡Ay, mira! Si padeces por Cristo, el Señor te va a abrir los cielos y te va a derramar dinero y casas y coches y reconocimiento de este mundo. No. ¿Cuál era la palabra? Es nuestro versículo a memorizar. La palabra era confirmar el ánimo, diciéndoles, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe. Esto significa, ¿de dónde viene la fe? Del oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. ¿Verdad? Permanezcan firmes en la fe que produce la palabra de Dios, permanezcan agarrados, aferrados a la palabra de vida, ¿verdad? Y luego diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué la palabra necesario? En el mismo Pablo, en 2 de Corintios 4:17, dice lo siguiente: ¿por qué es necesario? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de su gloria. ¿Recuerdas cuál es el propósito de nuestras vidas? Ser el reflejo de la imagen del Dios invisible. Esto significa la palabra gloria. Y para que haya un más excelente y eterno peso de la gloria del Padre invisible visiblemente en nuestras vidas, es necesaria la tribulación.
Porque así como el músculo crece cuando tú aplicas una fuerza contraria y se desarrolla, la fe de los hijos de Dios se desarrolla a través del peso contrario de la tribulación y la persecución de este mundo. Es increíble cómo opera, ¿verdad? Crece nuestra fe. Jesucristo dijo que la fe es algo que debe crecer, es algo que se puede desarrollar. No es como el espíritu que no es dado por medida. La fe sí tiene una medida y crece muchas veces cuando se aplica esta tribulación. Pedro decía también que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada con fuego para ser hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo se manifieste. Por eso es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Te das cuenta? La Biblia está plagada, está llena de este mensaje, el privilegio de padecer por causa de Cristo. Así que lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es denuedo, porque Dios sobra en el denuedo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de padecer cualquier afrenta o por causa del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio del nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a ver ahora 7 maravillosos puntos acerca de la vida de un testigo. El primero lo encontramos en Hechos capítulo 9 y podríamos llamarle un testigo y su llamado. Hechos 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Estas 2 maravillosas preguntas que nos enseñan tanto acerca de nuestro propósito en Hechos 9, del 3 al 6, ¿verdad? De la vida de Pablo. Estamos estudiando el llamado de un testigo. Pablo fue llamado para ser testigo y este es su llamamiento en Hechos capítulo 9. Es increíble que él era un enemigo de Jesucristo porque Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Cuando persigues a mis hijos, me persigues a mí porque mi iglesia es mi cuerpo y tú me persigues a mí. Pero es increíble que le resplandece esta luz del cielo y cuando vemos que la luz es reflejada o es proyectada hacia el corazón de un hombre, no le queda a nadie más que morder el polvo, por muy grande que fuera Saulo y sus credenciales. Vemos ahí el contraste entre la luz y el polvo. La humanidad, cuando es confrontada con su realidad, no le queda más que morder el polvo al hombre cuando se enfrenta a la deidad de la luz que sobrepasa aún el resplandor de la luz del sol del mediodía, ¿verdad? Y dice que cayó al polvo. Y entonces la primera pregunta que hace Pablo, que al escuchar: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, es: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le revela su deidad y le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Jesús le revela su nombre y nosotros sabemos que todo está soportado en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, etc. Filipenses capítulo 2 es en el nombre de Jesús. Nadie va al Padre si no es en el nombre de Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se os dará. El nombre de Jesús es el que soporta todas las cosas. Por eso cuando es revelado el poder de Dios en el nombre de Jesús, entonces Pablo está atónito y le dice: segunda pregunta importante, ahora que sé quién eres, no me queda más que preguntarte: ¿qué quieres que haga? No hay tal cosa como que una persona sepa quién es Jesús e ignore cuál es su propósito en la vida. Persona a la que le es revelada el nombre de Jesús, le será revelado indefectiblemente el propósito de su vida. ¿Qué quieres que haga, maestro? Ve, entra en la ciudad y yo te voy a decir qué hacer. Leamos los siguientes versículos. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí el Señor le está dando instrucciones precisas a Ananías, que es aquella persona que el Señor usa como instrumento para hacerle saber su voluntad a Saulo, después Pablo, ¿verdad?
la misma persona. Y le dice, este es el mensaje. Qué similar y qué entendido lo tenía Pablo después cuando se lo dijo en Hechos 20 a sus discípulos, ¿verdad? Este es el mensaje del testimonio, del testigo. Este es el llamamiento para un testigo. Tener el privilegio de padecer por causa de mi nombre. Yo le mostraré lo que le es necesario padecer por causa de mi nombre. Instrumento escogido me es este, para dar testimonio, para predicar mi nombre entre los gentiles, entre los judíos, etc. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Te das cuenta cómo está ligado el padecimiento al privilegio del llamado? No solamente el creer en Él, por eso Pablo lo escribió claramente en Filipenses 1:29, ya lo dijimos anteriormente, que no solamente estamos llamados a creer en Él. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Ahora qué quieres que haga? Que padezcas por causa de mi nombre, sino a padecer por causa de Él, ¿verdad? Este es el llamado de un testigo. Primeramente, hemos visto el llamado de un testigo. Veamos el número 2, la provisión para un testigo. Hechos 4:23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesucristo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? Aquí salen después de haber sido amenazados, los discípulos cuentan a los suyos los que los sacerdotes les habían dicho, cómo les habían amenazado, y en lugar de decir, Señor, protégenos, Señor, mándanos a otra ciudad, mándanos unos tickets de avión o unos tickets de carreta para que huyamos de esta ciudad. Al contrario, ellos saben que un testigo pagará el alto precio del sufrimiento por causa de la proclamación, porque ese es su privilegio, y lo que ellos piden es denuedo, no escapar, sino denuedo, porque saben que tienen el privilegio de proclamar la buena nueva, y esta es la provisión para un testigo que entiende su propósito, que dice que el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, y Dios concedió la petición de su corazón. ¿Cuál era la petición de su corazón? Dame denuedo para hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan prodigios y sanidades en el nombre de tu santo Hijo. Y Dios se los concedió. Se deleitaron en el Señor aún en la persecución, y Él concedió las peticiones de su corazón, y descendió el Espíritu Santo y les dio denuedo. Muy probablemente nosotros no estemos en la posición de pagar el precio de que nos pongan una pistola en la cabeza para negar el nombre de Jesús, o nos golpeen con látigos como los primeros discípulos por causa del nombre. Pero te aseguro que tendremos que pagar el escarnio y la burla de la sociedad en la que vivimos por causa del nombre de Jesús y por causa de vivir conforme a las convicciones que tenemos en ese nombre. Seguramente tendremos que amar padeciendo, perdonar padeciendo, y todo enfocado a dar testimonio del nombre de Jesús. No lo hacemos por nosotros, sino para que sea glorificado Cristo en nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Y Él nos ha prometido que si tenemos esa disposición, Él mandará la provisión de su Espíritu para que podamos seguir adelante. Veamos el tercer punto. Hechos 5:40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Este es el honroso precio de un testigo, gozosos de haber sido tomados por
dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Qué honor! Aquí está Pedro y Juan gozándose de que el Señor les haya concedido padecer por causa del nombre. ¿Te das cuenta? ¿Ves la unidad de pensamiento en la iglesia antigua? ¿Ves por qué era primero una iglesia? ¿Por qué era necesario que viéramos una iglesia dependiente primero? Porque sin el poder de Dios no lo vas a poder hacer. Pero también primero vimos como segunda clase la iglesia unánime. ¿Y ves aquí qué armonía entre todos? Pablo diciendo a sus discípulos y diciéndoles a los discípulos en el porvenir que no solamente estaríamos llamados a creer, sino a padecer. Pedro y Juan en el mismo sentir, teniendo gozo de vivir el privilegio de sufrir afrenta por causa del nombre, por causa de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hay veces nos avergonzamos de sacar la palabra de Dios en un restaurante, ¿no? De sacar la Biblia y leerla en un restaurante y nos da vergüenza, mano. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios se avergüence del evangelio? ¿Por qué? Porque los de las mesas contiguas van a voltear y van a decir, mira, un aleluya. Ni siquiera ese precio a veces queremos pagar. Nos avergonzamos de la palabra de Dios. Nos avergonzamos de llenarnos la boca de quién es nuestro Salvador cuando nos ha sacado del bote de la basura. Por miedo a la persecución, muchas veces me recuerdo en este tipo de personas a los padres del ciego de nacimiento de Juan 9. ¿Te imaginas? Viendo a su hijo desde pequeño mendigar en la calle. Llega Jesús, le pone el lodo en los ojos, lo manda a lavarse a Siloé, regresa viendo, después de esa deplorable situación en la que vivió por años, sus papás viéndolo. Llega el momento de su sanidad, los fariseos le preguntan a los padres, ¿es este vuestro hijo que nació ciego? Ellos dicen, sí, este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo recibió la vista? Pregúntenle a él, ¿edad tiene? Él hablará por sí mismo. Esto dijeron por causa de que tener temor de ser expulsados de la sinagoga. Después de que Jesús les hace un milagro, se atemorizan por perder su reputación en la sinagoga y se avergüenzan del nombre de Jesús. Ellos sabían quién lo había sanado y cuando ellos dicen edad tiene, nos hace pensar de que muchos años vieron a su hijo mendigar en la calle y ni aún así tuvieron valor para proclamar el nombre de Jesús por miedo a no ser expulsados de la sinagoga. ¿Cuántas veces Jesús ha hecho tantas cosas en nuestras vidas y cuando tenemos la oportunidad de padecer persecución por causa de la verdad y de su nombre nos avergonzamos? Mi hermano, yo quiero que tú sepas. No estamos solamente, y lo decimos y lo reiteramos una y otra vez en esta clase, no estamos llamados nada más a creer, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, sino a padecer por causa del nombre. ¿Qué quieres que haga? Este es el punto principal. Veamos el cuarto punto de estas cosas hermosas de la vida de un testigo. Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este es el compromiso de un testigo, de un hijo de Dios que ha sido llamado para dar testimonio del nombre de Jesús, que no puede dejar de decir lo que ha oído y lo que ha visto en su vida, ¿verdad? Este es el propósito de nuestras vidas. El compromiso llega hasta las últimas consecuencias. El Señor nos dejó bien explícito en Romanos capítulo 13 que las autoridades están puestas por Dios y le representan y que debemos vivir sujetos a las autoridades. Es por eso que honramos la bandera, es por eso que cumplimos las reglas de urbanidad y de la ley de nuestros países, pero hay una regla que es por encima de la regla de los países, que es la predicación del evangelio y el testimonio de los hijos de Dios, porque está aquí muy claro en el versículo 19 a quién es en la predicación del evangelio necesario obedecer primero, a Dios y a los hombres. Nuestros hermanos en China, nuestros hermanos en los países comunistas lo saben muy bien. Primero es obedecer a Dios antes que a los hombres en el caso de la predicación y el testimonio del evangelio. Este es el compromiso de los hijos de Dios. Primero, la prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre toda ciudadanía, está nuestra ciudadanía celestial, de donde esperamos al Maestro que venga por nosotros, ¿verdad? Así que este es el compromiso de un testigo. Veamos el siguiente punto. Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos son los resultados del compromiso de un testigo, ¿verdad? Son los resultados de un testigo, ¿no? Qué interesante. Pedro predicaba el Evangelio. Esta es la forma de predicar el Evangelio. Después de la exposición soportada en las Escrituras y respaldada por el Espíritu Santo anterior que acaba de dar Pedro aquí, él concluye de esta manera. Primeramente, el Espíritu Santo lo respalda y redarguye a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la gente se siente compungida de corazón. Saben que son pecadores porque han crucificado al Cristo por su pecado. Y le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro es enfático. Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados, y entonces recibiréis la salvación o el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Primero, da una vuelta de 180 grados con respecto al propósito de tu vida. Hemos hablado tantas veces de esto, ¿verdad? El arrepentimiento no es un llamado a cambiar de comportamiento, sino a cambiar de propósito. El árbol bueno no da malos frutos, el comportamiento erróneo obedece al propósito equivocado. La palabra pecado significa errar en el blanco. Cuando nuestras vidas no están cumpliendo su propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo, están errando en el blanco, ¿verdad? Están fuera del propósito. Este es el pecado. Y como consecuencia viene nuestro comportamiento erróneo, celos, iras, contiendas, adulterio, borracheras, etcétera, porque estamos fuera del propósito. Pedro dice, arrepiéntete de vivir para ti, ahora vive para Cristo. Por eso la siguiente palabra es bautícese cada uno. Esto quiere decir, cédele los derechos de tu vida al Salvador. Muere a ti mismo, sepúltate a ti mismo y sale emergiendo del agua en el bautismo entendido de la simbología, bajo la autoridad de aquel que te compró con su sangre. Cambia de dueño. Antes el dueño eras tú, ahora el dueño de tu vida será Jesucristo, ¿verdad? Esto es el bautismo, la cesión de derechos. Y entonces, cuando hayas creído y recibido, recibirás el don del Espíritu Santo como salvación. Esos son los resultados de una predicación respaldada en la Escritura de un testigo que tiene el denuedo del Espíritu Santo y respaldada por el poder del Espíritu Santo que redarguye al mundo. Vamos a ver un versículo más que amplíe este concepto de los resultados. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Cuando una persona tiene denuedo, soporta su mensaje sobre la Escritura y es respaldado con el denuedo del Espíritu Santo, las proporciones del mensaje pueden ser ilimitadas. 5,000 varones. En aquel entonces los judíos contaban por varones, las mujeres y los niños no se contaban, así que pudieron haber sido muchísima gente, porque se hace el énfasis de los varones, no se cuentan las mujeres y a los niños. Si no, se hubiera dicho, si hubieran sido nada más 5,000 en total, hubiera dicho, y los que creyeron fueron 5,000. Pero cuando se especifica varones, abre la posibilidad de que han sido mucho más gente la que recibió el Evangelio. Este es el resultado de un hombre con denuedo. Hermosa palabra de Pablo en Hechos 20:24. Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué poderoso! No estimo mi vida preciosa para mí mismo. Tengo un propósito en este mundo. El mismo propósito de Juan el Bautista, el mismo propósito de Pedro, el mismo propósito de Juan, era el propósito de Pablo, todos unánimes, todos en concierto, todos para testimonio de aquel que dijo yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Aun cuando este testimonio me conlleve el gran privilegio de gozarme padeciendo por causa del Evangelio. Veamos el siguiente punto. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Este es algo maravilloso. Este es nuestro gozo, el gozo de un testigo. Déjame decirte cuál es. Jesús dice que el siervo tiene que parecerse a su Señor. Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro ante Dios antes de que Él perdonara nuestros pecados y mandara al Consolador a hacernos hijos de Dios, Juan 1:12. El pueblo de Israel le vería como el Eterno, pero ahora Él nos ha dado un nuevo nombre. Cuando ustedes oren, oren así, Padre, ahora tienes una nueva relación, porque yo os he engendrado en mi sangre y en mi sacrificio como mis hijos, ¿verdad? Juan 1:12, ¿verdad? Entonces,
No hay ningún privilegio más grande para un hijo que parecerse a su papá. Cuando el papá vale la pena, definitivamente, y este papá vale la pena, Jesús. De hecho, el objetivo de nuestras vidas es parecernos a Él. La Biblia dice en Romanos 8:29 que a los que antes conoció, a estos predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo. En Génesis 1:27 dice que a su imagen nos creó. Así que lo más hermoso que puede sucedernos y el propósito final de nuestras vidas es ser como Él. Ahora déjame decirte algo. Si trajéramos a un artista de artes plásticas y le leyéramos Isaías 53 y los Evangelios y le dijéramos, haznos un retrato hablado de Jesucristo, ¿cómo crees que lo pintaría? Como un varón de dolores. Experimentado, esto quiere decir con muchas horas, experimentado en quebranto, varón de dolores, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nos haría un retrato hablado de un hombre sufriente, de un doliente. ¿Quieres parecerte a él? Verdaderamente, como hijo de Dios, tu privilegio es parecerte a Él. Es lo que dice Jesús aquí en el versículo 20. El siervo no es mayor que su Señor. Tú te vas a parecer a mí en el padecimiento, pero déjame decirte tu gozo. Si guardan mi palabra, guardarán la tuya. Usaré tu palabra para inspirar a muchos a tu alrededor, y ese será tu gozo. Muchos creerán y serán inspirados por tu palabra para creer, pero aún quienes te rechacen, te reconocerán. Acompáñame al siguiente versículo. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? Aún hasta los enemigos de la cruz les reconocían que habían estado con Jesús. Se parecían a Él. Hablaban como Él seguramente. Se portaban como Él. Le reflejaban. Les reconocían aún los enemigos que se parecían a Él. Este es nuestro gozo, parecernos a Él. Aunque eran hombres del vulgo y sin letra, esto no quiere decir que no sabían leer ni escribir, sino que no tenían la formación de los fariseos. Pero tenían un poder y un reconocimiento mayor, que se parecían a su papá. ¿No te parece esto un maravilloso gozo para los hijos de Dios? ¿No es suficiente galardón para nosotros parecernos a Jesús alguna vez? ¿No es la meta de tu vida? Déjame decirte, es necesaria la tribulación para que el eterno y excelente peso de su gloria se refleje en nosotros. 2 Corintios 4:17, ¿verdad? Lo vimos hace un segundo. Veamos el último y muy grande, y yo diría que el más grande de todos estos puntos. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este es el séptimo punto. Maravilloso, el compañero de un testigo. Dice la palabra de Dios que siendo testigos, Él le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Antes perseguíamos todos al Señor, viviendo en contra, enemigos de la cruz, en contra de su propósito en nuestras vidas. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y nosotros somos testigos de estas cosas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si obedecemos el propósito de Dios de serle testigos, Él nos dará un compañero maravilloso. El compañero de un testigo será Él mismo, el Espíritu Santo. En la Gran Comisión, Jesús dice, toda potestad me es dada. Mateo 28, ¿verdad? 18 en adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La potestad sobre tu vida. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y como resultado de este testimonio, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Proverbios 1:23, ¿verdad? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré sobre vosotros mi espíritu y os haré saber mis palabras. ¿Te das cuenta de todos los privilegios de compañerismo de un testigo? Él estará con nosotros todos los días. Si alguno me sirve, yo estaré con él. No hay más promesa, pero no hay promesa más grande ni privilegio mayor que Él esté con nosotros todos los días. Aún en las bienaventuranzas Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos me podrán ver. Bienaventurados los que con un corazón limpio no busquen otra cosa más que el serme testigos, con un corazón integrado en un solo propósito, me sean testigos, porque ellos me verán en cada circunstancia de su vida. Es la manera en que podremos apreciar su presencia en nuestras vidas.
Ese es el compañero de un testigo. ¿Te das cuenta? Dios obra en el denuedo. No te avergüences de dar testimonio del ciego. No te ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Vas a padecer? Sí, vas a padecer. Pero a medida de tu padecimiento crecerá tu fe y su gloria será más evidente en ti. Su paternidad, los rasgos de su paternidad y de su amor serán cada día más claros en tu vida. Y Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una iglesia testigo. Dios obra en el denuedo. Ahora cierra tus ojitos lindos y vamos a pedirle a Dios que todas estas maravillas, que todo este peso de revelación de su palabra encarne en tu corazón y en el mío y nos permita serle testigos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos ser como tú. Queremos ser hijos de luz. Señor, sabemos ahora el precio que se habrá de pagar, Señor. Nunca comparable con el que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Pero este precio, más que una carga, será un privilegio. Como decían Pedro y Juan, saldremos gozosos de sufrir cualquier afrenta por causa del nombre. Bendito sea tu nombre y dado a conocer Jesús, el Cristo de Nazaret, nuestro Rey, nuestro Señor, el Hijo del Dios Altísimo. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Amén. Debemos estar seguros que el Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y cada vez que en obediencia seamos sus testigos. Y el versículo a memorizar lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Le esperamos en la quinta clase de esta serie, Aprendiendo a ser la Iglesia.